Gloria a Dios, una nueva oportunidad de predicar el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a la palabra, al libro de 2 de Corintios 5:14 en adelante. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Señor, te damos gracias, hoy te bendecimos, te exaltamos. Te pedimos, Señor, que a través de tu Santo Espíritu nos hables a nuestros corazones, nos edifiques con esta palabra, que esta palabra sea rema para nosotros, que hable a nuestra necesidad de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La Nueva Traducción Viviente nos dice de esta manera: sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla, ya que creemos que Cristo murió por todos. También creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a Él mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios. Pues qué maravilloso pasaje el que estamos leyendo y el que vamos a intentar abordar en los siguientes minutos. La verdad es que la palabra de Dios, como ya lo hemos dicho en varias oportunidades, es un regalo del Señor para nuestras vidas. Qué bueno ocuparnos de su estudio, qué bueno ocupar nuestro tiempo leyendo y estudiando las Sagradas Escrituras, que nos hacen entendidos, nos hacen inteligentes espiritualmente, nos dan la capacidad de entender el plan de Dios para la humanidad creyente, nos da la oportunidad de proyectar nuestra vida a un presente mejor, a un futuro maravilloso y a una eternidad llena de paz y de plenitud en nuestro Señor Jesucristo. Todo eso es una dádiva maravillosa de Dios para nuestras vidas.
Nos dice la palabra aquí en este pasaje que hemos abordado, sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos constriñe, dice en la versión Reina Valera. Acá dice nos controla, ya que creemos que Cristo murió por todos. También creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. La cruz marca un antes y un después para todo ser humano que ha creído en el Señor Jesucristo. Antes de Cristo y con Cristo. Nuestra vida antes de Cristo tenía unas características que si hacemos una introspección, un recuento del pasado que tuvimos en Cristo, pues era realmente una vida de desgracia, una vida de muerte, una vida de oscuridad, de pecado. ¿Cuántas veces estuvimos e incurrimos en grandes errores que aún nos pudieron costar la vida? Pero por la misericordia de Dios y por su llamado a nuestras vidas, eso no pasó. De hecho, las desgracias suceden y les suceden a las personas que están sin Cristo. Estar con Cristo es una cobertura espiritual y no estarlo es otra cobertura. El que no está en Cristo está bajo la cobertura del diablo, porque él es el príncipe de este mundo y él controla este mundo, lo domina, y las personas son como marionetas y él las maneja y las controla a su criterio y nada bueno hay en él. Él es padre de mentira, él intenta, se esfuerza mucho, él y sus servidores, en llevar a la condenación eterna a las almas cautivas, porque son almas cautivas, no lo saben, qué lástima. No tienen conciencia de su encarcelamiento, de su esclavitud al pecado. Pero nosotros fuimos libertados por Cristo en la cruz. Por eso antes éramos como ellos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice la palabra. La paga del pecado es muerte. Así vivimos un tiempo en un estado pecaminoso y eso trae consecuencias. Basta recordar, cada persona recordará la vieja naturaleza, el viejo hombre, lo que hacía el viejo hombre. Por eso digo, éramos esclavos del pecado, del engaño. Creíamos que estábamos haciendo cosas, entre comillas, aceptables, buenas, desde el punto de vista social y humano. Pero ahora observamos eso como tinieblas, como oscuridad. Y gloria a Dios que fuimos escogidos desde antes de la salvación del mundo para heredar la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna y ser nuevas criaturas en Cristo. Aquí nos dice, ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Esa vida ya pasó. Esa vida ya no tiene poder sobre nosotros. El que murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Con la cruz se logra una nueva creación, como vamos a ver a continuación en los versos que le siguen, especialmente en el verso 17 de este capítulo de Gálatas, de 2 de Corintios 5. ¿Qué es lo que cuenta? Morir a esa vieja naturaleza.
Ya no somos reos de muerte. Ya no se nos puede imputar pecado. El diablo nos acusa, pero sus acusaciones no tienen poder sobre nuestras vidas. Es maravilloso. Estamos limpios, estamos emblanquecidos. Todo eso por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su propio Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él. Amén. ¿Y cuál es la condenación? La condenación es que los hombres prefirieron la oscuridad a la luz. Y esta es la condenación, dice la palabra, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El que ama las tinieblas permanece en tinieblas y va a condenación. Si les sorprende la muerte en ese estado de tinieblas, se condenan. Ellos no lo saben. Puede que lo intuir. De hecho, así lo hacen. Por eso es que le tienen miedo a la muerte. Le tienen pánico a la muerte. Los incrédulos. Porque ellos saben que ahí termina todo para ellos y comienza su eternidad en el infierno. Lo sospechan, pero no lo pueden racionalmente asimilar, se puede decir. Tienen sospechas. Todo aquel que hace lo malo es esclavo del pecado. ¿Sí? Pero nosotros somos nuevas criaturas. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? ¿Qué quiere decir esto? Que aún en el tiempo pasado sí escuchábamos hablar de Cristo, de la palabra de Dios. No nos decía nada o nos decía muy poco. Eran conceptos religiosos. Y así conocimos a Cristo, en un concepto religioso, en un concepto humano. Por eso es que no nos dice, en ese tiempo no nos decía mucho o nos decía muy poco, no nos aportaba nada, especialmente para cambiar de vida, no nos aportaba nada la religiosidad. Cristo mismo, oíamos hablar de él en Semana Santa, por ejemplo. Observábamos películas en Semana Santa que contaban la historia de Jesús. Reflexionábamos un poco, pero no nos cambiaba estructuralmente nuestro ser, porque no habíamos nacido de nuevo, porque Cristo no moraba en nosotros. Para que Él more en nosotros tuvimos que hacer nuestra profesión de fe, arrepentirnos de nuestros pecados y delitos y recibir la nueva vida en Cristo, el bautismo en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, es un sí condicional, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso no tiene pierde. Si estamos en Cristo, somos nueva criatura, nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En esta versión, Nueva Traducción Viviente, dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es por
su gracia maravillosa. Esto no es por obras. Desde el punto de vista humano no hicimos nada para merecerlo, para merecer esta salvación tan grande, esta herencia tan grande. No hicimos nada. Sí hicimos un prontuario de delitos y pecados. Éramos reos de muerte. Merecíamos ser condenados. Pero ahí está la gracia, el regalo maravilloso de Dios, que nos perdonó a través de su Hijo Jesucristo cuando Él va a la cruz y muere por nosotros. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. O sea, volviendo en amistad quiere decir. Volviendo en amistad. Éramos enemigos, pero a través de la cruz volvemos a ser amigos de Dios. Nos limpia de pecado y nos trata como hijos, nos trata como amigos por medio de la fe, por medio de ese vínculo. A Abraham, el Dios Padre lo trataba así, como amigo, como Abraham, mi amigo, dice la palabra. Y esa herencia de Abraham, esa herencia maravillosa de tener amistad con Dios, también lo disfrutamos nosotros. Somos hijos, herederos, somos amigos de Dios. Podemos hablar con Él cuando queramos, donde queramos. No hay hora que nos limite. No hay circunstancias que nos lo impidan. Siempre tendremos acceso, siempre tendremos confianza con Él. La amistad es tener confianza, ¿verdad? Y tenemos amistad y tenemos confianza con Él. Él nos trata como amigos y sabemos de Él y Él conoce también de nosotros. Y nos dio este encargo, esta comisión. Una vez salvados, como ya estamos nosotros salvados por gracia, nos encargó el ministerio de la reconciliación, de anunciar su glorioso evangelio a otras criaturas para que les suceda lo mismo que a nosotros, para que sean reconciliados con Dios como lo fuimos nosotros. ¿No es esto maravilloso? Por supuesto que sí. Y no hay mejor regalo que heredar la vida eterna. No hay cosa más maravillosa que llegar al cielo. Y no hay cosa más desastrosa que condenarse. O sea, en nosotros está esa habilitación de Dios para poder anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, pasado, a su luz admirable, presente y futuro. ¿Qué dice la palabra? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Estamos anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas pasado a su luz admirable presente y futuro. Por eso estos mensajes que estamos grabando son útiles en quienes pertenecen a la fe, en quienes son de fe. Este mensaje lo puedes usar durante tu semana. Este mensaje lo puedes recordar, meditar y lo puedes compartir con otras personas. Es un trabajo que hacemos para que tú tengas un devocional como miembro de la iglesia. Usa este mensaje como un devocional durante tu semana.
reflexiona en él, medita, amplía el mensaje con el estudio que tú haces particularmente, amplía este mensaje y llénate de la palabra de Dios, que estés nutrido con la palabra de vida. Entonces no vas a caer, no vas a ser vulnerable al pecado. Cuando venga el pecado a tentarte, tú le vas a decir no, porque estás fuerte, estás nutrido con la palabra de vida. Mira lo importante, y te comparto esto con todo el afecto en Cristo. Ahora bien, la palabra también nos dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, verso 1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Qué quiere decir esto? Pues una vez que nosotros escuchamos el Evangelio, ese maravilloso mensaje para nuestras vidas y la de nuestros seres amados, queridos, y aún otras personas, debemos temer, debemos tener cuidado de tenerlo en nosotros vigente el mensaje, no olvidarlo, no descuidarlo. Temamos pues, dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, quiere decir partir hacia el cielo. Aunque la vida con Cristo en la tierra también es una vida de reposo, de paz, de tranquilidad, de cobertura, de seguridad, de amor, de prosperidad, integral en todos los sentidos de la vida. O sea, te sirve para el futuro eterno, pero también te sirve para este presente terrenal que estamos viviendo, para la vida terrenal, para el peregrinar. Nos hace más grata la vida. Este presente, en este mundo que es difícil, en este mundo que es caótico, en este mundo donde hay mucha indiferencia, donde ya no se respetan los valores, donde ya no se respeta la vida, por cualquier circunstancia simple, pequeña, te quitan la vida. Te quitan la vida por nada, la puedes perder por nada, pero Cristo es cobertura y es protección. De modo que si tú estás en Cristo eres nueva criatura y estás protegido. No solo tú, también tus seres queridos, todas esas personas por las cuales tú puedes orar. Para protección, el Señor va a extender esa cobertura de protección. Y eso pues tiene que en nosotros inspirarnos gozo y alegría, pero también temor reverente. Pues no sea que permaneciendo aún la promesa, la tenemos las arras del Espíritu además, de entrar en su reposo, en su cobertura, en su descanso, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. O sea, se nos ha anunciado el Evangelio como a ellos, a otras personas, a otros grupos sociales. Pero no les aprovechó el oír la palabra de Dios por no ir acompañada de fe. Este verso sí que es importante. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, no tenían fe. Y a los que no tienen fe, les entra por un oído y les sale por otro. No reflexionan, no les dice nada. Las distracciones de este mundo los alejan de Dios totalmente. El pecado los aleja de Dios, los enfría
A las cosas buenas le llaman malo y a las malas le llaman bueno. O sea, son totalmente contrarios a la vida, al propósito de Dios. No tienen fe. El hombre o mujer que no tiene fe está perdido. Ahora, los que tenemos fe, tenemos que cuidarnos de qué? De no oír el mensaje y dejarlo pasar por distracción. Cuidado con la distracción. Cuidado con los deleites temporales de este mundo. Cuidado con participar de las cosas profanas de este mundo. Cuidado con tener un pie en el mundo y otro en las cosas de Dios. Eso no le agrada a Dios. A los que son así los vomita, dice el Señor. En el mensaje de allá del libro de Apocalipsis. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No podemos tener un pie en el mundo, disfrutando de los deleites temporales del mundo, y otro pie en las cosas de Dios. Eso no se puede. Y si se hace, traerá sus consecuencias terribles. Cuidado con eso. Y con ser distraído, porque eso se observa mucho también. Las distracciones pues hacen que se pierda el mensaje en ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay que prestarle atención a la palabra. Recibirla con gozo, con agrado, con mucho interés, con avidez de espíritu, porque es nuestro alimento diario, matutino, de en la tarde y en la noche, con avidez, con hambre y sed de Dios. Así se debe recibir la palabra. Amén. Pero si se la recibe y no se medita en ella, no se le, como se dice, no se le para bolas, es un problema. Porque dice, no les aprovechó oír la palabra de Dios por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, en las vacaciones de Dios para nuestras vidas. Reposo. Vacaciones son reposo, ¿verdad? ¿Quieres entrar en las vacaciones de Dios? Presta cuidado a su palabra. Interésate. Con avidez escudriña la palabra de Dios. Seamos obedientes a la palabra de Dios. No oidores olvidadizos que escuchamos y luego olvidamos. Meditar es pensar, reflexionar, traer a la memoria, hacer estudios, ampliar. Todo esto en el marco de la alegría y del gozo, porque no es camisa de fuerza, no es obligación. Tiene que haber un acto de la voluntad. Los actos de fe son voluntarios, no son obligación. ¿Sí? Todo hagámoslo con buen corazón, con buena voluntad. Y vamos creciendo y dando fruto en nuestras vidas para nosotros mismos y para con otros. Ese es el mensaje de la salvación. De modo que hagamos esta oración dándole gracias al Padre, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, porque son ellos los que nos permiten hoy estar vivos y ocuparnos de transmitir el Evangelio, haciendo un intento de llegarle a aquellos que el Señor ha puesto
en nuestras vidas. Y quisiéramos llegarle a mucha más gente también. Quisiéramos llegarle a muchos más. Pero depende de ti, de compartir este mensaje, de llevarlo a otros. Mira, escucha este mensaje de mi pastor para la iglesia. Te lo comparto. Eso es lo que se quiere. La palabra del Señor es poderosa y la obra de la cruz es perfecta. Te damos gracias, Señor amado. Bendito eres tú. Santo eres tú. Eres Rey de gloria. Gracias porque tú nos permites hacer esto. La palabra dice que ni una hoja de un árbol se cae si tú no tienes el control, Señor. Cuánto más la vida de las personas. ¿Cómo no te vas a ocupar tú, Señor, de que tu mensaje de salvación llegue a muchas personas que lo necesitan en hospitales, en centros de reclusión, en las calles de estas ciudades donde habitamos? Hay mucha necesidad de ti, Señor. Hay gente que vive en las tinieblas y que necesita la luz. Tu palabra dice que la luz resplandece en las tinieblas. ¿Cuántas personas incluso estarán pensando en quitarse la vida por desesperadas y confundidas que están? Y tu evangelio las puede salvar. Tu evangelio puede ser una poderosa luz que llega a ellos y deshace y destruye las obras de Satanás. El suicidio, esa es una obra del diablo, una obra de Satanás. Hay que pensarlo así. Es así. Hay mucha necesidad de ti, Señor. Ayúdanos para que podamos ser instrumentos en tus manos, para que se dé el mensaje de la reconciliación, se difunda el mensaje de la reconciliación. Nosotros ya somos salvos, pero también queremos que otros sean salvos igual que nosotros. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.